Hola, pues nada más voy a hacer un último intento, Alejandro. Es que creo que ya vi cuál es el problema. La verdad es que yo no puedo escucharlos a ustedes y entiendo que ustedes sí me pueden escuchar a mí. Entonces voy a hacer un último intento de salirme rápidamente y volver a entrar para ver si ya los escucho, porque hice un cambio en los setups del micrófono. Nunca me había pasado. ¿Está bien? No se vayan. Regreso en un segundo. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, es muy triste, pero yo sigo sin escucharlos a ustedes. Voy a empezar. Cualquier cosa, por favor, no estoy viendo el chat en este momento, pero Alejandro, me puedes avisar por el WhatsApp que lo tengo prendido del lado derecho y lo siento mucho, la tecnología me rebasa en ocasiones. Ahí te Es- escuchamos muy bien. Ay, los estoy escuchando yo también. Ay, qué bueno. A ver, abran su micrófono a alguien. ¿Sí? Perfecto, ahí te escucho muy bien. Ok, gracias, muy bien, gracias. Bueno, supongo que ya hicieron las presentaciones adecuadas. Yo en algún momento quisiera abrir el micrófono para escuchar algunas de sus preguntas y comentarios. Voy a hacer una presentación muy rapidita de, primero habíamos pensado que esta sesión se iba a llamar Feminismo para principiantes, pero bueno, ya que mi área y en lo que trabajo mucho es en el mundo de las artes, pues pensábamos que estaba más interesante y quizá adecuado hablar de el principio del feminismo, pero a partir del arte. Entonces les voy a compartir algunas imágenes y entiendo esta presentación debe de durar alrededor de 40 minutos y luego quizá platicar un poco si es que tienen alguna pregunta. Y al final les voy a pasar un comercial, porque yo pues, doy estos talleres con Revista Código y por lo general pues, tienen que ver con feminismo, arte y feminismo, producción de mujeres artistas, literatura de mujeres, etc. Entonces nada más voy a intentar. Ahorita les pregunto en cuanto estén viendo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ahí la estamos viendo. Ah, ok, perfecto. Bueno, es un repaso muy general a través de la historia del arte, lo cual efectivamente no es cierto, porque ya sabemos que cuando se habla de la historia del arte se habla mucho de la historia del arte muy europea, después en los 20 ya llegamos a Estados Unidos y entonces mucho hablamos de Estados Unidos y demás, y ya sabemos que empezamos por Grecia y Roma para hablar de la antigüedad y del inicio de la historia del arte. Todos estos pues son miradas muy parciales, miradas muy sesgadas, historias muy peculiares de algunos artistas, de algunos momentos, de algunas historias. Pero bueno, les quise traer algunos ejemplos de los más conocidos que tenemos para hablar sobre todo del papel de la mujer y sobre todo de la representación de la mujer dentro de la historia del arte. Hay un gran artículo que lo escribieron en 1978 que se llama ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas? Y el artículo es de una estadounidense, una académica estadounidense que se llama Linda Nochlin, y generó mucha controversia en su momento, porque ya se imaginarán que a lo largo de los 60, cuando empieza mucho la reivindicación se le llama en la historia del arte de la mujer, en los estudios de género, como la arqueología de los estudios de la mujer, que era ir a encontrar en los requisios de la historia y en los archivos y sobre todo en las historias subjetivas, las historias dentro de la casa, en las cartas, en las historias que no fueron contadas, la historia de la mujer, porque es la historia borrada, como la historia de muchos otros, y la historia que no pasó a los grandes libros y documentos, ¿no? Entonces esto está sucediendo mucho en la academia en los 60 y nos trae una gran sorpresa cuando Linda Nochlin escribe un artículo que se llama ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas? Porque el papel hasta ese momento de las académicas había sido durante ya un par de décadas ir atrás y encontrar a Artemisia en el barroco y sí hubieron grandes escritoras, miren, están tal y cual, y la hija y la hermana y la musa y la amante, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero a Linda Nochlin le interesa esta pregunta porque se da cuenta que por mucho que podamos rescatar algunos ejemplos de mujeres artistas en la historia del arte, pues se quedan muy cortas, la mayoría de ellas, estoy generalizando, si las comparamos con sus contemporáneos hombres. Entonces, ella quería partir no de la premisa de sí hay grandes mujeres artistas y lo voy a demostrar, sino por qué no hay grandes mujeres artistas y más bien hablar del contexto, que es algo que a la teoría de la historia del arte sociológica, antropológica, más como de nuestras décadas, ¿no? Hacia nuestros años, empieza mucho a ser muy importante esa historiografía en los 80s y en los 90s, nos interesa saber el contexto, no nada más el qué, sino el cómo y en qué circunstancias se crea una obra de arte. Cuando vemos imágenes como estas, les traigo dos ejemplos del rapto de las Sabinas. Todos hemos escuchado que en la historia del arte, pues mucho de lo que se pinta, en la historia de la pintura y la historia de la escultura, que son nuestras primeras grandes facturas de arte, pues lo que se está pintando son imágenes religiosas, por lo general de la religión católica, estoy hablando de muy en lo general, y otras son de los grandes mitos griegos y romanos, ¿no? Entonces tenemos el rapto de la Sabina, que es el inicio de un pueblo. Para que se funde Roma necesitaban mujeres, no hay mujeres, hemos escuchado la historia de Rómulo y Remo, y entonces van y roban a las mujeres de los sabinos, que era un pueblo que estaba al lado, ¿no? Entonces es muy conocida este mito que se llama el rapto de las Sabinas, que es el momento en el que los romanos llegan, raptan a las mujeres de esta comunidad y así inicia Roma, ¿no? Que es una historia fundacional muy fuerte y de mucha violencia. Pero bueno, esta es la imagen de Rubens y yo nada más quiero que la vean porque en lo general a lo largo de esta presentación vamos a ver que la mujer, y esto es uno de los reclamos que se les hace hoy en día a los grandes museos y a las grandes artes, tienen que estar desnudas para entrar en un museo, ¿no? Hay un reclamo conocido de unas activistas que son muy simpáticas que se llaman las Guerrilla Girls, que se ponen unas máscaras de gorila y ellas lo que hacen es criticar las prácticas museísticas y cómo están muy sesgadas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que ellas hacen es, ¿por qué las mujeres para entrar en un museo tienen que estar desnudas? Y bueno, esta es la imagen, ¿no? En primer plano, esta es una imagen que siempre vamos a ver, las vemos de frente a ellas, están muy blancas también para que eso jale la mirada, ¿no? Y hacia el centro de la imagen. Pero no todos los artistas, perdón, ahí se me coló ahorita una de Siqueiros, van a tener esta mirada y eso es lo interesante. O sea, no siempre es una mirada desde el mismo lugar, ¿no? Hay artistas que escogen narrar desde otros puntos de vista y este es el caso posterior a Rubens que lo acabamos de ver. Lo que vimos fue el barroco clásico y lo que estamos viendo ahorita es el neoclásico, que fue un momento muy interesante en Francia, donde por primera vez en la historia de la pintura, y otra vez estamos hablando de la pintura europea, se empieza a pintar momentos de la historia actual. O sea, esto no había ocurrido antes, pero a partir de la Revolución Francesa, los pintores se inspiran y ya no quieren más pintar cosas del pasado únicamente o retratos por encargo, ¿no? Sino también cosas que representen el momento contemporáneo. Eso es algo pues muy nuevo y muy radical, ¿no? Y entonces esta imagen que les parece a ellos revolucionaria, sí que trae el rapto de las Sabinas, pero fíjense qué distinta manera de pintar a la mujer. O sea, para empezar, la Sabina, que está enfrente, ¿no? Es una proporción áurea para quienes conozcan de pintura, pero está, bueno, casi enfrente y a la izquierda, está parada, sí está, está vestida con un vestido blanco y está empoderada. O sea, es horrible esa palabra, pero digamos que ahí sí tiene un poder de acción, un poder de agencia y está dividiendo o está actuando como diplomáticamente para que se dejen de pelear entre sabinos y romanos. ¿Por qué? Porque este momento está pintando un poquito posterior al momento anterior. No es el momento del rapto de las Sabinas, es cuando las Sabinas ya tuvieron hijos con los romanos y entonces ahora se ven divididas, ¿no? Es un momento de división porque no saben si estar del lado de sus padres y sus hermanos que vienen a rescatarla o de sus hijos y sus esposos. Es mucho más interesante, es lo que les quiero plantear, mucho más interesante la visión de Jacques-Louis David que de Rubens,
del papel de las Sabinas en este momento, y se representa así porque para mí la Sabina no está desnuda y justamente está actuando, ¿no? Y actuando uno de los papeles más significativos en este momento, no nada más para Jacques-Louis David, pero muchas de las pinturas que se pintaron a lo largo de la Revolución Francesa nos muestran esto como figuras femeninas, aunque sean alegorías. Todos recordaremos, creo que nos las traje, la libertad guiando al pueblo. Y aunque sí está desnuda, pero bueno, se ve muy empoderada y es una alegoría que va hacia adelante, ¿no? Y esa es la otra. Tenemos a lo largo de la historia este gran pretexto de las alegorías para representar a la mujer, por lo general desnuda, ¿no? Este es, todos la conocemos, es el mural de Siqueiros en Bellas Artes. Y ya hacia cuando empiezan que les llaman las vanguardias, que podemos decir que es hacia principios de 1900, finales de 1800, principios de 1900, tenemos representaciones muy interesantes de la mujer y distintas. Y yo les traigo una, hemos visto, si no conocen esta imagen, ¿alguien conoce esta imagen? Nada más diga que sí. Ok, voy a asumir que nadie conoce esta imagen. Pero es una pintura de Manet que se llama Olimpia, que en su momento fue muy controversial. Y les voy a poner un comparativo. Esta es una de Tiziano, muy, muy anterior a la que sigue. Y en la de Tiziano vemos a una mujer, hemos visto muchas veces una mujer reposada en un sillón, ¿no? Era la musa, la modelo del pintor. Sabemos que hay historias sexuales detrás de todo eso, entonces eso genera cierta intriga cuando miramos a una mujer desnuda reposando, qué relación podría haber tenido con este pintor, porque bueno, los pintores eran muy pobres, no tenían para pagarle a las modelos, entonces por lo general estaban pintando a sus amantes o a musas que después se hacían sus amantes, modelos, etcétera, ¿no? Pero observen cómo en esta imagen, a diferencia de la otra, ella está invitadora, ¿no? O sea, su rostro es gentil, se cubre el pubis sutilmente o trata de que sea sutil, y esto lo vamos a ver en muchas pinturas que curiosamente por ahí está un cachito de la sábana o de pronto cae el pelo, ¿no? Para no ser impúdico, pero sí ser invitador, y está relajada, ¿no? A pesar de que está en una posición que yo podría considerar muy incómoda con ese brazo ahí, pues parece que está relajada. Y sin embargo, Olimpia, y por eso fue muy controversial, tanto que no se le dejó exponer en el Salón de la Plástica la primera vez que la trajo Manet, eh, les parecía que su rostro era intimidante y que no era invitador, ¿no? Era más bien de alguien que decía, aquí estoy, mírame, pero alguien que parecía que tenía mucho más el poder, que no era tan coqueto, ni tan servil, ni tan solícito, y eso nos lo hace ver también cuando la mano la pone de manera muy consciente en el pubis, o sea, no lo trata de cubrir como naturalmente, ¿no? Como que ahí cayó la mano, sino lo hace, decían algunos críticos de la época, de manera retadora, diciendo, si esta parte de mi cuerpo no es prudente, entonces la voy a cubrir. Y otra de las cosas muy controversiales, esta se ha llamado una de las primeras obras de arte contemporáneo, curiosamente hay un gran debate alrededor de dónde inicia el arte contemporáneo, pero hay quienes apuntan hacia Olimpia de Manet. Y otra de las cosas que sugería con esta actitud es que no era una modelo, no era la amante del pintor, sino es una prostituta. Y una prostituta de la alta sociedad, eso lo sabemos porque le están trayendo flores, por la seda que está expuesta ahí, que era un bordado que es muy caro, por los telares alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les parece muy mal que retraten a una prostituta y menos en esta actitud retante, ¿no? Algunas de las citas que les voy a poner, más bien, las citas que veamos aquí que no sean de por qué no hay grandes mujeres artistas, son de un libro que ahorita les voy a decir, que es de Virginia Woolf, que ahorita vamos a platicar un poquito más de él, que se llama Una habitación propia, que es uno de los libros que más se cita, así como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, es otro de los libros de la literatura feminista, de los primeros que trataron el tema de las mujeres dentro del arte, en su caso, como ella es una escritora. Es una serie de conferencias que le piden y luego va a quedar este gran libro, es muy hermoso además y lleno de humor e ironía, como bien le gustaba a Virginia Woolf, que habla sobre qué necesita una mujer
para escribir una novela y hace un gran análisis, igual que Linda Nochlin en los 70s, pero mucho antes, sobre el contexto. No tiene tanto que ver con la genialidad, tiene que ver con que esa genialidad en una mujer en esa época iba a ser considerada locura, ¿no? Y no iba a haber el contexto suficiente o el apoyo para que pudiera florecer en ese ámbito, porque no es bien visto, ¿no? El artista, quien tiene el pincel en la mano, quien observa, quien mira, es el hombre, ¿no? La mujer es vista, la mujer espera, la mujer se recuesta en un sillón y espera ser pintada, digamos. No es la que lleva la voz cantante, ¿no? O la que actúa o la sartén por el mango. Esto lo dice muy claro Virginia Woolf con ejemplos muy interesantes de por qué, o sea, no hace la pregunta así, pero podría ser un libro que responde a la pregunta ¿por qué no hay grandes escritoras, ¿no? Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos. Y esta idea de espejo es algo que vamos a ver a lo largo de la pintura también. Vemos espejos reflejados por ahí, o vemos que la mujer se mira en un espejo, o aunque no haya un espejo presente, sabemos que alguien la está mirando, ¿no? Entonces también es un acto como de voyerista, porque se considera que el observador y que quien está viendo esas pinturas es un hombre, ¿no? Entonces, pues hay ese juego. O sea, la mujer es la pintada y quien observa es el hombre. Y entonces se habla mucho de los espejos y hay un capítulo muy bello en este libro que solamente habla de espejos. Durante todos estos siglos las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Se supone que es simpático esto, ¿no? Sin este poder, la tierra sin duda seguiría siendo pantano y selva. Las glorias de todas nuestras guerras serían desconocidas. Y atiende aquí Virginia Woolf a que las grandes épicas, la Ilíada, la Odisea, todo el Mahabharata, el Ramayana, pues la mujer está ahí para reflejar las grandes batallas del hombre. La mujer es quien tiene que ser rescatada, la mujer es la que recibe a los grandes héroes después de la batalla, etcétera, etcétera. Entonces siempre va a ser el personaje que acompaña, ¿no? Y en eso pues le llamamos espejo. Hay quienes dicen que a lo largo de la historia de la representación, pues la mujer ha servido para el placer visual del hombre y en ocasiones, como aquí en este caso Bernini y el éxtasis de Santa Teresa, tan literal como representar un orgasmo en una virgen dentro del Vaticano, que es muy impresionante, ¿no? Este es otra vez Manet y les traje esta otra imagen porque aunque sí tenía imágenes muy interesantes Manet sobre el papel de la mujer en la sociedad, o sea, creo que él tiene, a diferencia de todos sus contemporáneos impresionistas, incluyendo a Picasso, una sensibilidad peculiar del papel de los oprimidos en esta época y en especial del papel de la mujer, pues otra vez tenemos estos planos en donde la mujer se está bañando en la parte de atrás, están los hombres completamente vestidos y las mujeres están desnudas, ¿no? Ah, sí, se las traje. Este, es La libertad guiando al pueblo que les había contado. ¿Y quién mira? ¿No? Es la pregunta cuando vemos estas imágenes, que a mí me gusta mucho ver imágenes dentro de los espacios del museo, como que me parece un contexto interesante. Pero ¿quién mira? ¿O para quién se pintaron estas imágenes? Es la pregunta que harían algunas mujeres feministas como Virginia Woolf o Linda Nochlin, que ya lo platicamos aquí, ¿no? Bueno, yo voy a hablar hasta las 7:15. Yo recuerdo que ese era el tiempo. Si tienen alguna objeción o que me tarde menos o algo así, por favor abran el micrófono. La imagen que tenemos aquí yo creo que la mayoría de nosotros la conoce y es una imagen muy representativa de la obra de Picasso, este pintor español. Y bueno, es el famosísimo Guernica, que es de un tamaño importante, es una de sus obras más grandes en términos de tamaño. Y para él representa, y lo vemos ahí, ahorita les voy a contar la historia, pero para él representa la Guerra Civil Española. Y él estaba pues muy conmovido por las atrocidades y lo que genera la ley y cómo los gobiernos, como lo hemos visto aquí muchas veces, por ejemplo en el temblor del 2016, cómo los gobiernos se apoderan, aunque parezca
una cosa terrible, se aprovechan, perdón, de esos momentos de vulnerabilidad de la sociedad y bueno, les importan más otras agendas. Y en este caso, sabemos que Guernica era un pueblito donde había un mercado, y no recuerdo bien, pero el día del mercado era tal día, y entonces deciden el gobierno, el todavía no gobierno de Franco, bombardear para probar el impacto de las bombas, tanto en el pueblo, como en la gente, como en la historia, como militarmente. Entonces, cuando Picasso se estaba preguntando qué pintar, ¿no? ¿Qué pintar para representar una guerra? Qué difícil representar una guerra y qué confuso, ¿no? Hay pocos, yo creo, pintores en la historia que han podido representar una guerra. En realidad se ve demasiado caos y entonces se pinta todo y nada. El ejemplo que les puse, Jacques-Louis David era un gran pintor de guerra, gran pintor de revolución, y el rapto de las Sabinas es un gran momento porque escoge un momento específico, ¿no? Cuando una Sabina se para a la mitad de la batalla y abre los brazos en señal de que paren y pide que paren, ¿no? Es el momento de esa sensatez o de abogar por las vidas de todos y por el amor hacia sus padres y hermanos, pero también hacia sus esposos o sus hijos de las Sabinas, ¿no? Y lo mismo hace Picasso. Dice que no es fácil representar una guerra, escoge representarla en blanco y negro porque dice que si lo hubiera representado en el color de la sangre hubiera sido demasiado rojo y no hubiera tenido ningún impacto, entonces escoge representarlo en el blanco y negro y grises, que en ese momento pues era la imagen del periódico, la imagen de las noticias, y vemos los guiños que hace también al periódico por ahí, que parecen letras y demás, porque se topa con esta nota en el periódico y le parece muy fuerte y decide retratar esto, ¿no? Para él, en esta pintura, a diferencia de otras pinturas de Picasso, el papel de la mujer y los niños es muy importante porque le parece terrible que hayan decidido bombardear Guernica, además decían bombardear Guernica en día de mercado. Entonces, ¿quiénes estaban ahí paseando? Pues mujeres y niños. Y esta es la pintura. Lo que no sabemos de esta pintura es que las pláticas que suscitaron esta pintura fueron las pláticas que Picasso tuvo con Dora Maar, que fue una gran y muy conocida, que luego se va a tachar de locura y va a acabar en un psiquiátrico como muchas de las mujeres artistas de esta época, pero era mucho más joven que Picasso y es una gran artista del surrealismo, es una gran fotógrafa y de hecho muchas de las imágenes surrealistas que conocemos hoy, que a veces pensamos que son de Man Ray y demás, pues son de Dora Maar. Y Dora Maar y las primeras imágenes que tenemos de Picasso boceteando el Guernica son de Dora Maar, las primeras imágenes que tenemos de Guernica son de Dora Maar, y también Picasso sin ningún, bueno, porque creo que era lo suficientemente seguro de sí mismo como para no tener la timidez de decir que el Guernica lo había suscitado conversaciones mañaneras con Dora Maar de cómo representar una guerra. Y a mí no me sorprende porque suelen ser las mujeres, y no creo que porque tengan algo biológico peculiar, ¿no? Sino porque creo que al haber estado tantos años fuera del ámbito social o fuera del ámbito político o dentro de sus casas, cuentan con una mirada muy especial y empática del mundo que a veces los hombres no tienen, ¿no? Entonces podríamos imaginar eso. Hay muchas mujeres que están analizando a la par lo que es para la mujer escribir, lo que es para la mujer crear dentro del mundo del arte, que en estas épocas de las que estamos hablando, y vamos a arriesgarnos a decir que inclusive hoy en día la mayoría de las exposiciones son de grandes hombres artistas, ¿no? En las galerías de México y del mundo, pues las que trabajan en las oficinas son mujeres y la mayoría de los hombres representados pues son hombres, pero hay quienes ya están analizando esto. Una de ellas es Simone de Beauvoir, que le interesa mucho el papel de la mujer. Ella no se consideraba una feminista, voy a tomar agua, perdón. Simone de Beauvoir, como sabemos, formaba parte de un movimiento filosófico muy interesante y muy controversial que surge posguerra y que yo creo que por ser posguerra es que surge, que es el existencialismo. Y de la mano de Jean-Paul Sartre le interesaba mucho analizar en qué consiste la existencia del hombre.
Hasta este momento las preguntas de la filosofía habían sido otras preguntas. Habían sido qué lugar ocupa la razón, ¿no? ¿Qué hace al hombre si el pensamiento? Y para los existencialistas es muy evidente desde un inicio de sus análisis filosóficos que no se pueden responder muchas de las preguntas que ha hecho la filosofía, y en ello tienen una gran crítica hacia la historia de la filosofía y hacia filósofos de otra época, y ellos lo que quieren es saber cómo se vive la existencia del hombre, por decirlo de manera muy básica y general. Y lo que van a concluir es que tristemente el hombre es libre, ¿no? Y dicen tristemente porque para ellos les parece una condena esta libertad, porque si hacemos a un lado la religión, pues que era de mucho peso para muchos de los filósofos, San Agustín, muchos filósofos unían el estudio de la filosofía y el análisis de la existencia del hombre a la explicación del hombre a través de un pensamiento religioso, y cuando le quitan ese factor, los existencialistas se topan con que el hombre es libre y al hombre lo que lo define son sus acciones, y se va a definir en esas acciones a través del tiempo, digamos, ¿no? O sea, no a través de una acción, sino van a ser acciones que se van a estar deviniendo con los años, y eso es lo que hace la existencia del hombre. Y por lo tanto, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, que es uno de las grandes Biblias, podríamos decir, del análisis feminista contemporáneo, y a raíz de eso se le llama una de las primeras grandes feministas, pero ella nunca se consideró, bueno, creo que ya en los 60 se considera feminista porque se inspira por el movimiento feminista en Estados Unidos. En México también empieza a ser muy importante alrededor de los 60s y los 70s, y entonces sí, ya va a las marchas y demás. Pero cuando escribe esto, lo escribe desde un lugar más bien filosófico. Le interesa preguntarse qué hace a la mujer. Y como para los existencialistas, la mayor crítica que tienen hacia la filosofía y el análisis filosófico es ir en contra de una esencia, que le podríamos llamar el alma en otro contexto, pero es como aquello que nos hace ser lo que somos. ¿No? Para toda la filosofía hasta este momento había algo, una especie de hombreidad, mujereidad, que hace al hombre ser hombre, una especie de esencia. Pero como los existencialistas eliminan por completo el factor religioso, y en ese sentido pues no podemos comprobar si existe un alma, no existe un alma, si existe una esencia o no, no existe una esencia, son son antiesencialistas. Entonces, cuando ya no pensamos en que al hombre lo define una esencia, pues al hombre lo definen sus acciones. Entonces, cuando ella empieza a preguntarse si la mujer no tiene una mujeridad, si no es cierto todo esto que nos han dicho de que la mujer nace con un sentido de maternidad, que la biología la impacta de tal y cual manera, entonces es el contexto social y cultural lo que más construye a una mujer, y de ahí las frases más famosas que ahora se van a acuñar en el movimiento feminista: la mujer se hace, la mujer no nace. Es decir, la mujer se educa, o sea, para ser mujer estamos llenas de un mandato social, igual que los hombres, de un gran mandato social y de ciertas leyes que debemos de obedecer, y de cómo comportarnos y de cómo tiene que ser nuestra vida y de qué características tiene que tener una existencia de la mujer, y eso es lo que va a definir a la mujer. Pero para Simone de Beauvoir no existe una esencia, ¿no? Entonces va a tener capítulos también, algunos llenos de humor, otros no tanto, pero muy fuertes sobre el matrimonio. Tiene un capítulo muy interesante que se parece mucho a uno de Rosario Castellanos, pero Rosario lo hace con muchísimo más humor. Se los recomiendo mucho. Se los traería si tuviéramos más tiempo, pero que se llama Lección de Cocina de Rosario Castellanos, y está en audio en YouTube. Lo grabó la UNAM y es muy interesante porque habla de la obsesión de una cocina prístina, ¿no? Y que sean los mosaicos blancos y demás. Simón de Beauvoir también va a hablar de esto, pero lo va a hablar como desde un lugar psicoanalítico. Recordaremos que fue el existencialismo, algunos dicen, los que despiertan mucho interés en el inconsciente, y Lacan, muchas de las ideas de Lacan pues van a surgir también de conversaciones con Simón de Beauvoir, con Sartre. Bueno, entonces le interesa este análisis de cómo las mujeres se obsesionan porque la cocina esté limpia. Entonces lo llama una especie de castigo y enfermedad de la propia mujer, y que tiene que salir. Ella
es muy juiciosa hacia la mujer, ¿no? Dice que tiene que salir de su condena, pero que le corresponde a ella salir de esta condena, ¿no? Y que cómo no se va a obsesionar por quitar una manchita si no tiene más ámbitos, ¿no? O sea, estamos hablando de una mujer burguesa, digamos, de Francia en esta época, ¿no? Pero si su único ámbito no lee, no hace, no nada, su único ámbito son cuidar a los hijos, atender al esposo, entonces tiene momentos de ocio mental y eso genera neurosis. Bueno, no dice neurosis todavía, pero lo habla así, ¿no? Tenemos grandes mujeres de las que poco conocemos en el universo del arte. Muchos dicen que la primera película surrealista que hubo fue la película de Dalí, que se llama El perro andaluz y Buñuel, ¿no? Que sí, la hicieron en colaboración. Pero la primera película surrealista de 8 años antes es de Germaine Dulac. Pero les digo que como es una mujer artista, es una cosa revolucionaria y contradictoria, yo siento, sobre todo en esta época, pues pasa muy desapercibido, pero es una gran película. Germaine Dulac habla en esta película sobre el papel de la lujuria en los curas, ¿no? Y es una cosa muy extraña porque es surrealista, ¿no? Ya está, es parte de este movimiento, de esta época surrealista que analizan los sueños, el cuerpo máquina, el cuerpo parte, el cuerpo maniquí, son imágenes muy perturbadoras, pero muy interesantes. Germaine Dulac. Y en Latinoamérica tenemos una de mis escritoras favoritas, que es María Luisa Bombal, que escribe una novela hermosa. Y a mí una de las anécdotas que se llama La Mortajada, y una de las anécdotas que más me parece interesante en torno a la vida de María Luisa Bombal, porque como muchas escritoras pues las van a seguir una biografía muy atormentada y de enfermedades y de amantes y muy triste, como muchas. Pero bueno, ella está de pronto en un café de la clase alta, sus amigos son Neruda, Borges, y ella le cuenta a Borges de una novela que quiere escribir y Borges le dice que es imposible escribir esta novela como ella lo quiere hacer porque ella la quiere escribir en primera persona. Y Borges le dice que lo puede hacer siempre y cuando sea un poema y ella dice que no quiere escribir un poema, ¿no? Me parece interesante porque también la poesía se considera un poco más femenina que una novela, ¿no? Se dice, no, quiere escribir una novela, lo quiere escribir en primera persona, pero quiere escribir sobre una muerta, sobre una mortajada que está en su velorio y narrar su vida desde ese cuerpo muerto, desde ese cadáver. Pero al final de la novela ella quiere narrar el tránsito de esa muerte consciente y esa muerte que percibe, a una muerte que ya no percibe, a una muerte que pasa de muerte a cadáver, digamos, ¿no? Entonces le dice Borges que es imposible, porque no, ¿cómo le va a hacer? O sea, tendría que narrarlo a dos voces, tendría que narrarlo en tercera persona para poder narrar ese tránsito, y ella lo logra. Es una novela increíble a tres voces, pero desde una primera persona es muy bella y muy interesante, ¿no? Y por supuesto en México tenemos a Elena Garro, que no se dice mucho, pero fue la primera en escribir una novela de índole policíaca que además es muy divertida, es muy fuerte. También a Elena Garro le interesaba mucho el análisis de las masculinidades mexicanas y latinoamericanas, ¿no? El problema también que viven los hombres por el mandato social de ser hombres, digamos. No solo son las mujeres las que sufren por este mandato social, también los hombres sufren, y a Elena Garro es algo que le incumbe y le preocupa muchísimo, la masculinidad mexicana, el que a los hombres se les otorga la violencia, la fuerza, el derecho, y no nada más el derecho, sino el deber y la exigencia de ganar dinero, de salir del mundo, ¿no? Y no se les permite el ámbito de la magia, de la sutileza o de las emociones, muchos ámbitos que se le niegan al hombre, ¿no? Y que eso genera pues este mundo en el que vivimos, de mucha violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta novela que les había traído un cachito, pensé que no nos había tiempo, se llama Y matarás o no llamó, que es una novela extraordinaria que se escribe en el 58, y es, bueno, nuestra primera novela negra mexicana, es la investigación de un crimen, ¿no? Pero con la sutileza que solo Elena Garro puede hacer, ¿no? El que una mujer con mucho talento para la pluma hubiera llegado a convencerse, seguimos con Virginia Woolf, de que escribir un libro era una ridiculez y hasta una señal de perturbación mental, permite medir la oposición que flotaba en el aire a la idea de que una mujer escribiera.
Virginia Woolf le va a dedicar muchas páginas, creo que tiene un capítulo a un personaje que no existió, pero que ella lo inventa para efectos de narrar lo que ahí pudo haber pasado, que es la hermana de Shakespeare, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana con el mismo talento desde niños? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido esta mujer? La hermana de Shakespeare, se podrán imaginar que el libro de Virginia Woolf termina muy mal, ¿no? Considérense los hechos, dijimos. Primero hay 9 meses antes del nacimiento del niño. Luego nace el niño. Luego se pasan 3 o 4 meses amamantando al niño. Una vez amamantado el niño, se pasan unos 5 años, cuando menos, jugando con él. No se puede, según parece, dejar corretear a los niños por las calles. Gente que les ha visto vagar en Rusia como pequeños salvajes dice que es un espectáculo poco grato. Bueno, es otro capítulo que narra evidentemente el papel de la mujer y lo importante que es el papel de la mujer en la crianza y cómo esto tampoco le permite tiempo para el ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el libro que les cuento, A Rooms of One's Own, que les recomiendo muchísimo, es muy chiquito y es muy lindo, una habitación propia. Y a la respuesta de qué necesita una mujer para escribir una novela, la respuesta de Virginia Woolf es, necesita una habitación propia, que aunque parezca muy extraño, en esa época y yo creo que en nuestras épocas muy a menudo, las mujeres muchas veces no tienen derecho a una habitación propia y a tener dinero al mes, o sea, tener dinero al mes, ser económicamente independiente y va a dedicar también muchas páginas a lo importante que es que una mujer sea económicamente independiente. Lo mismo va a atender Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, para Simone de Beauvoir y también Rosario Castellanos, en su libro que también es de muchísimo humor, sobre su luna de miel, va a hablar sobre la importancia de ganar dinero, ¿no? Para una mujer. Bueno, quisiera antes de terminar, porque ya vamos a acabar la presentación, ay, Dios mío, es que soy muy golosa y siempre traigo muchísimas imágenes. Bueno, déjenme avanzar rapidín y ahorita abrimos el micrófono para unas preguntas. La pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Este es el capítulo que les contaba de Linda Noche, perdón, el artículo. Nos ha llevado hasta ahora a la conclusión de que el arte no es una actividad autónoma y libre de un individuo superdotado, influido por los artistas anteriores y de forma más vaga y superficial por las fuerzas sociales. Lejos de esto, la situación global de la producción artística, tanto en lo que respecta al desarrollo del creador como en lo relativo a la naturaleza y a la calidad de la propia obra de arte, se encuentra en una situación social. Se está hablando del contexto, ¿no? No va solo el artista, como hemos pensado, esta genialidad sola, ¿no? Kant, el filósofo, preguntaba mucho cuál es el contexto para las posibilidades de. Contexto para las posibilidades de, y podemos poner cualquier cosa, ¿no? Contexto para las posibilidades de López Obrador. Contexto para las posibilidades de una pandemia. ¿Cuáles son? No van solos, ¿no? Contexto para las posibilidades de la Segunda Guerra Mundial. Se encuadra en una situación social. Es un elemento clave de esta estructura social y está condicionada y determinada por instituciones sociales concretas y definibles, ya sean academias de arte, sistemas de mecenazgo o mitologías sobre el creador divino o el artista como supermacho o marginado social. Siempre el artista es un marginado social, ¿no? Y bueno, nada, esto era para contarles de Olimpia, ¿no? Que nunca le permitieron entrar al Salón de la Plástica. Esto es un poquito antes, como podemos ver. Pero bueno, ver que era un mundo de hombres, mucho más en esa época que ahora, ¿no? ¿Quién mira, ¿no? ¿Y quién es la musa? Es una imagen de Man Ray, del surrealismo. ¿Quién es el fotógrafo y a quién está mirando, ¿no? Esas son las preguntas que atañen a muchas de estas teóricas que les cuento. Y una obra que ha sido muy controversial es de Yves Klein, un artista que tal vez todos lo conocemos, que patentó un azul, el azul de Yves Klein, y era un gran artista, pero tiene esta obra que es muy extraña de ver. Bueno, a mí siempre me incomodó y en mis clases me decían, bueno, pero enfócate en otras cosas. Y yo, ¿cómo me voy a enfocar en otras cosas? Él está muy trajeado, ¿no? De smoking, tiene ahí
a su banda de músicos de música clásica, esta pequeña orquesta de cuerdas, y pone a unas bailarinas porque él quería algo muy interesante, que sí es muy interesante, no le interesaba la pintura como un acto de representación de la realidad, quiere hablar de la materia de la pintura. Entonces, diferente a lo que se estaba haciendo, lo que se había hecho durante siglos, de pintar a la mujer desnuda, pues él quiere poner a la mujer desnuda, materialmente poner a la mujer desnuda. Entonces estas bailarinas están pintándose por todo el cuerpo y por todo el salón, y todo el salón está lleno de bastidores blancos y ponen su cuerpo encima del bastidor, ¿no? Este es Yves Klein, y este es el resultado, que es muy interesante, pero que a mí nunca me dejó de perturbar esta imagen, ¿no? Que es muy común además, ¿no? Los artistas orquestan vestidos y demás y utilizan el cuerpo de la mujer para su beneficio, ¿no? Tenemos el grandísimo ejemplo de Diego Rivera, ya sabemos todas las vicisitudes que le trajo tener a musas en su casa, bueno, las Meninas de Velázquez, que no me puedo meter ahí, pero es una pintura muy interesante, justo porque representa al pintor y su gran bastidor. El pintor nos está viendo fijamente, nos mira a nosotros y asumimos en ese momento que nosotros somos quienes estamos siendo pintados. Es una pintura muy interesante. Para la época no se había hecho tan autorreflexiva la pintura como hasta este momento. Por eso se analiza tantísimo esto. No vemos el bastidor por la parte de atrás y está el pintor, vemos la parte que nunca hemos visto, ¿no? O sea, la parte del pintor mirando hacia quien pinta. Y asumimos que nosotras estamos siendo pintadas, por lo tanto asumimos que quien está viendo esta pintura es una mujer, lo cual es muy raro, muy, muy raro, ¿no? Y cierro con esta cita también de Linda Nochlin para abrir a algún comentario o pregunta si pudiera ver. La pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? No es más que la punta de un iceberg de malinterpretaciones e ideas falsas. Bajo la superficie se esconde una enorme y oscura mole de tambaleantes tópicos sobre la naturaleza del arte y los aspectos situacionales asociados, sobre la naturaleza de las capacidades humanas en general, ¿no? Siempre se habla de que el artista es un genio, de que hay una frase que se dice mucho que es como iba adelantado a su tiempo, como que esta filosofía o el análisis del arte contemporáneo, pues diría, no, nadie va adelantado a su tiempo. Para un Mozart hubieron las condiciones de las circunstancias quizá fueron diferentes, ¿no? Pero las hubieron, y eso es lo que hay que analizar, ¿no? No va solo. En función del orden social se desentraña todo esto, ¿no? Mientras que el problema de la mujer como tal puede ser un pseudo problema, las ideas erróneas que subyacen en la pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Dejan ver importantes áreas de confusión intelectual que van más allá de las cuestiones políticas e ideológicas específicas relacionadas con el sometimiento de la mujer, van más allá. En la base de esta pregunta se encuentran muchas premisas simplistas, distorsionadas y carentes de sentido crítico sobre la creación de la obra de arte en general y de las grandes obras artísticas. Bueno, me hubiera gustado no terminar con una cita tan triste y tan compleja, pero miren, los invito a este taller que voy a dar sobre feminismo, que es Introducción al Feminismo en general, y otros talleres que he dado sobre arte feminista y demás, son en la revista Código, y se pueden meter para pedir informes. Y ahora sí, si quieren, podemos abrir el micrófono por si alguien tuviera alguna pregunta o reclamo. Es muy extraño estar así porque, pues, como se lo podrán imaginar, estoy sola y hablando aquí en mi sala sola. Es muy raro, pero bueno, si alguien quiere decir algo, por favor. Listo, Daiset. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues lo dejamos ahí. Agradezco mucho, mucho, mucho la invitación y cuando quieran aquí estamos.